Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Love Syndrome de ella bofetea a Brick basados en el libro. No deje a Day, no pienses así, confirmó Brick sus acciones. Day seguía mirando fijamente a Brick. Pero te escapaste de mí, dijo Day de nuevo. Sí, me escapé de ti, admitió Brick. Day miró a Brick como si necesitara más explicaciones. Si te acuerdas, deberías saber por qué tuve que huir de ti. Dijo de alguna manera. Day es todavía un poco porque recuerda bien que antes de que Brick escapara le dio una bofetada en la cara. Y si te acuerdas, probablemente sepas que te golpeé, preguntó Day. Me abofeteaste porque estaba muy preocupado por ti, preguntó de nuevo. Sus ojos miraban el rostro del amante con incredulidad. Te golpeé, no porque te preocupes por mí, pero te abofeteé porque no te preocupabas por ti mismo. ¿Tú crees que si no puedo frenar el carro a tiempo? ¿Qué está pasando? Dijo Day con voz profunda. Un poco de Brick, al darse cuenta de que estaba equivocado, corrió hacia la pista de carreras, pero en ese momento Brick no pudo detenerse. El corazón de Brick estaba lleno de preocupaciones, solo miedo. Miedo de lo que le sucederá a Day otra vez. Incluso yo mismo todavía no estoy preocupado. ¿Y cómo te vas a preocupar por mí? Dijo de nuevo Day. Brick se quedó en silencio por un momento. Brick sentado boca abajo antes de mirar la mano de Day. Brick luego descubrió que había una herida rota en el dorso de una mano de Day. Brick inmediatamente agarró la mano de Day y la miró. ¿Qué pasó aquí? Antes de venir aquí, todavía no estaba allí Day. Preguntó en un tono sorprendido. Day apartó la mano de Brick. Nada, dijo Day rotundamente. Brick no lo creía. Brick fingió abrir la puerta del auto para preguntarle a Nike qué le pasó a la mano de Day. ¿A dónde vas? Preguntó Day en voz baja, junto con sacar el brazo de Brick para no salir del auto. Iré a preguntarle a Nike, dijo Brick. Day retiró a Brick y se volvió a sentar. No, es una herida pequeña, no importa, dijo Day con calma, incluso si es un poco para ti, pero es importante para mí, dijo en un tono serio. Hizo a Day un poco más tranquilo. Day dejó escapar un pesado suspiro, con la cabeza apoyada en el asiento del coche. Quería maldecirse a sí mismo también, que no le habla bien a Brick. Ver la cara de Brick es como sacar una montaña de su pecho. No sabía si otras personas serían como él o no, que estaba tan preocupado que se molestó. Es tan preocupado que está enojado. Tú y yo solíamos venir aquí juntos, ¿no? Dijo Day en voz baja. Brick estaba un poco confundido porque no podía ajustar su estado de ánimo. ¿Hablamos los dos de algo en un auto como este? Preguntó Day, lo que provocó que los ojos de Brick se abrieran un poco. Sí, respondió Brick apresuradamente con el corazón acelerado. No seas demasiado feliz. Todavía no puedo recordar todo, pero recuerdo la pregunta que le hice hace un momento. ¿Se siente familiar? Dijo Day. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si lo que estaba pensando era cierto o no, hasta tener que pedir que salga Brick. Y ahora estaba convencido de que lo que sea que brilló en su cabeza, y eso tiene a Brick involucrado, todo es verdad. Day se giró para mirar a Brick con la cabeza aún apoyada en el asiento del auto. No quiero ser así, dijo Day, tranquilizándolo un poco porque sabía a qué se refería Day. Lo sé, gracias a mí puedes llegar a ser así. Si no me importa, si no soy tonto, no habrías tenido un accidente como ese, dijo Brick, con voz triste y culpable. Permanece a Brick todo el tiempo. Mientras Day no pueda recordar toda la historia, Brick continuó culpándose a sí mismo. Sabes, estoy empezando a recordar cosas. La mayoría de ellas es sobre ti, incluso si es un vago recuerdo, pero vi que siempre estabas en mi memoria.